Hola a todos. Hoy nos embarcaremos en un viaje emocionante y peligroso junto a un hombre cuyo nombre está inscrito para siempre en la historia de los grandes navegantes y descubridores. Un hombre que desafió lo desconocido e intentó circunnavegar el globo. Hablaremos de Fernando de Magallanes. La mayoría de nosotros sabe por los libros de texto escolares. Fernando de Magallanes realizó el primer viaje de circunnavegación del mundo en la historia de la humanidad. Pero en realidad, como suele suceder con las grandes empresas, el destino dispuso otra cosa. La muerte rompió trágicamente el círculo que él tan apasionadamente quería completar. No llegó a las costas natales. Solo sus escasos, agotados pero supervivientes compañeros regresaron a casa en un único barco. En esta travesía sin precedentes y desesperadamente audaz alrededor de todo el globo terráqueo, partieron unos 265 y, según otros datos, unos 280 hombres en 5 barcos, y regresaron, después de casi 3 años, solo 18 europeos extenuados. Tal fue el precio de esta grandiosa hazaña. Pero Fernando de Magallanes fue una personalidad tan destacada, decidida e inflexible, que el primer viaje de circunnavegación sigue estando, y con razón, vinculado precisamente a su nombre. Pues fue precisamente su voluntad indomable, su experiencia, sus conocimientos y su fe en el éxito lo que permitió que esta expedición se llevara a cabo y superara dificultades inimaginables. El Estrecho de Magallanes, un paso de agua estrecho y traicionero entre el extremo sur del continente sudamericano y el archipiélago de Tierra del Fuego, dificilísimo de navegar incluso hoy en día debido a las fuertes corrientes, las frecuentes tormentas y las nieblas, lleva con toda justicia su nombre. En cambio, el enorme océano Pacífico, que él fue el primer europeo en cruzar, lo llamó así, en esencia, por un malentendido. El caso es que durante casi 4 meses, mientras su flotilla cruzaba esta desconocida extensión de agua, el océano estuvo realmente sorprendentemente tranquilo y silencioso, como si favoreciera especialmente a Magallanes y a su agotada tripulación. Y es que, en realidad, este océano, el más grande del planeta, es famoso por sus frecuentes y destructivas tempestades, huracanes y tifones, y habría sido más correcto llamarlo el océano turbulento, furioso o grande, como lo llamaron inicialmente los españoles que siguieron a Vasco Núñez de Balboa, el primer europeo que lo vio desde la costa americana. Dios mío, ¿de qué basura, de qué motivaciones contradictorias y a veces viles surgieron los grandes descubrimientos geográficos de aquella época? La fuerza impulsora no era solo la noble curiosidad, el afán de conocer el mundo y la fama, sino también, a menudo, amargos fracasos, desasosiego personal y ofensas, una avaricia insaciable y sed de lucro tanto del propio navegante como de aquellos poderosos gobernantes y mercaderes que lo enviaban a un peligroso viaje, así como el espionaje estatal, la aguda competencia y el despiadado reparto de esferas de influencia entre las potencias marítimas. Todo esto afectó plenamente también la vida turbulenta, llena de aventuras y tragedia, de Fernando de Magallanes. Su propia motivación era compleja. Aquí estaba el deseo de demostrar su razón al rey portugués, que lo había rechazado, la aspiración a la riqueza que prometían las especias y, sin duda, una fe sincera en la posibilidad de encontrar la ruta occidental y glorificar su nombre, así como difundir la fe cristiana entre los paganos. Psicológicamente, era un hombre de una fuerza interior increíble, capaz de perseguir un objetivo sin importar los obstáculos, pero al mismo tiempo, quizás, excesivamente orgulloso, intolerante a las objeciones y no siempre flexible en las relaciones con sus subordinados, lo que provocó numerosos conflictos. Su fanática convicción en su propia razón y destino divino, por un lado, le daba fuerzas para seguir adelante, pero por otro, podía llevarlo a errores trágicos, como sucedió en Mactán. Nació alrededor de 1480,
La fecha exacta de su nacimiento es desconocida. En el norte de Portugal, en una pequeña región montañosa y bastante pobre de trazos montes, que en traducción literal del portugués significa detrás de las montañas. En su primera infancia, el futuro gran viajero y navegante probablemente ni siquiera vio el mar infinito que posteriormente se convertiría en su destino y su tumba. Pero luego, al llegar a la corte y ver el océano por primera vez, toda su vida posterior estuvo subordinada a una aspiración absorbente: estar en el mar, descubrir nuevas tierras, servir a su rey y a su fe. Y qué navegante tan destacado, experimentado e intrépido resultó ser. Es interesante señalar que mucho más tarde, ya al servicio del rey español y preparándose para su gran viaje, Fernando de Magallanes indicó en documentos oficiales como su lugar de nacimiento la ciudad portuguesa de Oporto, un gran puerto marítimo, y el núcleo de población importante más cercano a su hogar natal, desde donde, propiamente, se podía ver por primera vez el océano infinito. Fernando de Magallanes procedía de una antigua pero para entonces ya muy empobrecida familia noble portuguesa. Su apellido en portugués, Magalhães, significaba precisamente un representante de la pequeña nobleza venida a menos, una especie de hidalgos empobrecidos. Había muchísimos nobles de este tipo, pobres pero orgullosos y ambiciosos, en Portugal y España en aquella época, y muchos de ellos buscaban fama, riqueza y aventuras en campañas y expediciones coloniales de ultramar. Fernando de Magallanes, como se descubrió, tenía también no pocos homónimos, lo que creó ciertas dificultades para sus biógrafos. Cuando los historiadores e investigadores se dedicaron seriamente al estudio de su biografía, resultó bastante complicado establecer con total certeza dónde en los documentos de archivo y crónicas conservados se hablaba precisamente de él, y dónde de algún otro Magallanes. Sobre la infancia y la educación inicial de Fernando de Magallanes, lamentablemente, no se sabe prácticamente nada con certeza. Se supone que a la edad de unos 12 años, alrededor de 1492, él, gracias a su impecable origen noble, y posiblemente a la protección de algunos parientes influyentes, fue enviado a la corte del rey portugués Juan II, el Perfecto, y se convirtió en paje de su esposa, la reina Leonor de Avis, una conocida e ilustrada mecenas de las artes, las ciencias y la literatura. Aquí, en el ambiente cortesano, en el Palacio Real de Lisboa, el joven Magallanes, sin duda, recibió una buena educación y crianza para su época. Seguramente aprendió a leer, escribir, contar, los fundamentos del latín, etiqueta cortesana, música, danza, esgrima y equitación, y también, lo que es especialmente importante para su futura carrera, pudo familiarizarse con los fundamentos de la navegación, la cartografía y la cosmografía, que se desarrollaban activamente en Portugal en aquella época de grandes descubrimientos marítimos. La corte real era un lugar donde se reunían las mejores mentes, se discutían las últimas noticias geográficas, y Magallanes absorbía con avidez los conocimientos que posteriormente le ayudarían en sus audaces empresas. Esta escuela cortesana le dio no solo educación, sino también una comprensión de las complejidades de la política y las relaciones humanas, y también, quizás, sembró los primeros sueños de tierras lejanas y mares desconocidos. Podía escuchar los relatos de capitanes que regresaban de sus viajes, ver mapas raros e instrumentos de navegación, como el astrolabio y el cuadrante, y aprender a determinar la latitud por las estrellas. El Palacio Real de Lisboa en aquella época se encontraba en el antiguo castillo de San Jorge, situado en una alta colina, y que representaba una antigua y poderosa fortaleza árabe, reconstruida por los reyes portugueses. Era un edificio medieval muy imponente y algo sombrío, con gruesos muros, altas torres y numerosas salas espaciosas, donde bullía la vida cortesana, llena de intrigas, ceremonias y la espera de noticias de las expediciones de ultramar. Portugal, un país relativamente pequeño en territorio y población,
situado en el extremo más occidental de la península ibérica, bañado por las aguas del Océano Atlántico, pretendía, sin embargo, a finales del siglo XV y principios del XVI, el dominio marítimo y comercial mundial. Su vasto imperio colonial comenzó a formarse rápidamente después de que en 1498 otro famoso navegante portugués, Vasco da Gama, completara con éxito su histórico viaje y abriera la ruta marítima directa a la India, alrededor de África. Portugal, sin contar con una fuerza militar terrestre significativa ni grandes recursos humanos, logró, gracias únicamente a la increíble audacia, valentía, espíritu emprendedor y a veces crueldad de sus marineros, conquistadores y mercaderes, así como a su superioridad en la construcción naval y la artillería marítima, capturar y fundar en poco tiempo numerosas factorías comerciales y colonias militares en África Oriental y Occidental, en la India, en Ceilán, en el sudeste asiático, en las Islas Molucas e incluso en Brasil. En las costas de estas tierras lejanas, los portugueses construían puertos y fuertes fortificados, a donde llegaban regularmente sus barcos pesadamente cargados de esclavos, oro, marfil, mercancías exóticas y, sobre todo, de las fabulosamente caras especias orientales, pimienta, clavo, nuez moscada, canela. En esencia, esta expansión colonial y este comercio a menudo representaban un saqueo y una explotación bien organizados y despiadados de la población local y los recursos naturales. El principal y más peligroso competidor de Portugal en la lucha por el dominio mundial en los mares y por las posesiones coloniales era la vecina España, que en 1479 se unificó definitivamente en un único y poderoso reino, gracias al matrimonio dinástico entre la reina castellana Isabel I y el rey aragonés Fernando II, los llamados Reyes Católicos. La reina Isabel era famosa por su profunda e incluso fanática devoción. Fue la iniciadora de la expulsión de los judíos y los moros de España y de la creación de la Inquisición española. El rey Fernando, en cambio, era conocido por su increíble astucia, perfidia política e insaciable avidez de dinero y poder. Esta absorbente sed de lucro y aspiración al dominio mundial se transmitieron plenamente también a sus poderosos sucesores en el trono español. El emperador del Sacro Imperio Romano, Germánico Carlos V de Habsburgo, quien también fue rey de España con el nombre de Carlos I, y su hijo Felipe II. Entre Portugal y España, a lo largo de todo el siglo XV y XVI, se libró una lucha encarnizada e irreconciliable por el descubrimiento, la conquista y el reparto de nuevas tierras y rutas marítimas. En 1493, inmediatamente después del primer viaje de Cristóbal Colón y su descubrimiento de América, el entonces Papa Alejandro VI Borgia, él mismo español de origen y deseoso de actuar como árbitro supremo en las disputas de los soberanos cristianos, basándose en los cálculos y consejos de sus cosmógrafos y astrólogos cortesanos, trazó a través del Océano Atlántico, que entonces aún no tenía su nombre moderno y se consideraba parte del Mar-Océano, una línea de demarcación imaginaria. Esta línea pasaba aproximadamente a 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde y las Azores. Todas las tierras y mares recién descubiertos o aún por descubrir, situados al oeste de esta línea convencional, fueron declarados potencialmente pertenecientes a España. Todo lo que estaba situado al este de ella, respectivamente, pasaba a la esfera de influencia de Portugal. Un año después, en 1494, por el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, esta línea se desplazó algo hacia el oeste, lo que finalmente permitió a Portugal reclamar Brasil. Así, el punto de apoyo y la principal esfera de intereses para España se convirtió en el enorme y recién descubierto continente americano. Para Portugal, en cambio, la principal dirección de expansión colonial y fuente de riquezas siguieron siendo África,
la India, Malaca y las Islas de las Especias en el sudeste asiático. En la vida y el destino posteriores de Fernando de Magallanes, este reparto del mundo entre las dos potencias marítimas desempeñó un papel enorme y decisivo, ya que su proyecto de una ruta occidental a las Islas de las Especias afectaba los intereses de ambas coronas y requería una determinación precisa de la ubicación de las Islas Molucas con respecto a la línea de demarcación. La cuestión de a quién pertenecían estas riquísimas islas se convirtió en una de las principales disputas geopolíticas de la época, y la expedición de Magallanes debía dar una respuesta a favor de España. Portugal, a principios del siglo XVI, se transformaba rápidamente en un poderoso imperio colonial, y su capital, Lisboa, en uno de los puertos comerciales más grandes y ricos, en un importante centro político y cultural de una parte considerable del mundo civilizado de entonces. Por lo tanto, en la Corte Real de Lisboa se concedía una importancia especial y primordial al suntuoso y estricto ceremonial cortesano, a la etiqueta, la jerarquía y las manifestaciones externas de la majestad real. Fernando de Magallanes, un joven y pobre noble de una provincia lejana y remota, al encontrarse en esta atmósfera de vida cortesana capitalina, lujo imperial, intrigas y rivalidades, debía o bien adaptarse rápidamente a ella, o bien buscar otro camino para su autorrealización. Pero, al parecer, nunca hizo una brillante carrera cortesana. Después de servir unos 3 años como paje en la corte de la reina Leonor, al alcanzar la mayoría de edad, aproximadamente en 1505, a la edad de unos 25 años, ingresó en la flota real como soldado raso, o guerrero, supernumerario, sobresaliente. ¿Cómo y por qué sucedió esto? No hay información precisa al respecto, solo diversas versiones y suposiciones. Quizás los cambios en su destino y su partida de la corte estuvieron relacionados con el fallecimiento, en 1495, del rey Juan II, quien, posiblemente, había apadrinado al joven Magallanes. La reina viuda Leonor, después de la muerte de su esposo, ya no tenía el mismo poder e influencia real en la corte. El nuevo rey portugués, Manuel I el Afortunado, que ascendió al trono, era un hombre ambicioso, autoritario y muy escrupuloso en cuestiones de etiqueta cortesana. Complicó y endureció aún más el ya de por sí suntuoso y solemne ceremonial cortesano. En la corte se intensificó considerablemente la sumisión servil a la persona real y a su voluntad. Esto, sin duda, reflejaba tanto su carácter y temperamento personales como las crecientes ambiciones imperiales y pretensiones de Portugal al dominio mundial. No se sabe con certeza por qué precisamente el rey Manuel se convirtió durante toda su vida en enemigo personal y perseguidor de Fernando de Magallanes. Quizás Magallanes, siendo un hombre orgulloso, independiente y directo, de alguna manera no agradó o no gustó al nuevo rey, o fue víctima de algunas intrigas y calumnias cortesanas. Sea como fuere, Fernando de Magallanes, al parecer, encontró en sí mismo el valor y la determinación de no aferrarse a las dudosas perspectivas del servicio cortesano, que no le prometían ni fama ni riqueza. Y a la edad de 25 años, él, como muchos otros nobles portugueses pobres de la época, decidió cambiar drásticamente su destino y convertirse en un simple marinero o soldado de la flota real, partiendo en busca de fortuna y aventuras en lejanas y peligrosas expediciones de ultramar. Este fue solo uno de sus muchos actos audaces y arriesgados en la vida. En lugar de intentar dedicarse a las intrigas cortesanas, la adulación y la búsqueda de protección, eligió el difícil y peligroso camino del servicio marítimo y partió como parte de una de las primeras grandes expediciones boheno-comerciales portuguesas a Oriente, a la India, bajo el mando del primer virrey portugués de la India, Francisco de Almeida. Sirvió en las costas de África Oriental, participó en la toma y saqueo de ciudades árabes, y luego en la India. Más tarde, durante una campaña militar en Marruecos,
En la batalla de Azamor en 1513, fue gravemente herido en una pierna por una lanza, y desde entonces cojeó para el resto de su vida, lo que, sin embargo, no quebrantó su voluntad ni su determinación. Esta cojera, quizás, incluso fortaleció su firmeza interior y su perseverancia, ya que constantemente debía superar limitaciones físicas. Fernando de Magallanes era de baja estatura, corpulento, de complexión fuerte, cojeaba notablemente al caminar, pero se distinguía por una increíble fuerza física, resistencia, voluntad de hierro, valentía intrépida e indomable perseverancia en la consecución del objetivo propuesto. Él, como marino experimentado, conocía muy bien el arte de la navegación, sabía gobernar un barco con cualquier tiempo y entendía perfectamente de navegación y cartografía. También sabía encontrar un lenguaje común y comunicarse con los marineros sencillos y los pilotos experimentados, a quienes en aquella época en la flota se les llamaba respetuosamente maestras. Si era necesario, no rehuía ningún trabajo, por pesado y sucio que fuera, en el barco. Podía él mismo acarrear pesos, cargar aparejos o reparar averías. Según testimonios de contemporáneos, era un hombre justo, aunque severo, e incluso podía gastar sus últimos fondos personales para ayudar a marineros pobres enfermos o necesitados. Su carácter combinaba la severidad de un comandante con la preocupación por sus subordinados, lo que, sin embargo, no siempre lo salvaba de conflictos, especialmente con aquellos que desafiaban su autoridad o eran perezosos en el cumplimiento de sus deberes. Era un hombre de acción, no de palabra, y su liderazgo se basaba en el ejemplo personal y profundos conocimientos. Pero la carrera militar y naval de Magallanes al servicio de Portugal no prosperó de alguna manera. El destino, al parecer, no le era demasiado favorable. A pesar de todos sus méritos, valentía y experiencia, no recibió ni altos rangos, ni ricas recompensas, ni un favor especial por parte del rey y sus allegados. Después de servir en África, Fernando de Magallanes partió de nuevo hacia Oriente y luchó durante varios años en la India y el sudeste asiático. Participó en la famosa y sangrienta batalla naval de la isla de Diu en 1509, como resultado de la cual la flota portuguesa infligió una derrota aplastante a la flota combinada de los mamelucos egipcios, los gujaratíes y otros gobernantes indios, y con ello se afirmó definitivamente el dominio marítimo y la influencia portuguesa en el Océano Índico. Para entonces, es decir, a principios del siglo XVI, la mayoría de los europeos cultos, gracias al renacimiento de los conocimientos antiguos y a los nuevos descubrimientos geográficos, ya no dudaban de que la Tierra tenía forma esférica y no era plana, como afirmaba la cosmografía eclesiástica medieval. Antaño, ya en la remota antigüedad, la idea de la esfericidad de la Tierra había sido expresada en forma de genial conjetura o hipótesis, científicamente fundamentada por eruditos filósofos griegos antiguos, como Pitágoras, Platón y Aristóteles. Pero la Edad Media europea, bajo la fuerte influencia de la teología cristiana, olvidó durante mucho tiempo esta avanzada idea antigua, y a veces incluso la tachó, distorsionó o rechazó conscientemente. La Iglesia cristiana, basándose en la interpretación literal de algunos pasajes de las Sagradas Escrituras, durante mucho tiempo rechazó categóricamente la idea de la esfericidad de la Tierra y los antípodas, y aceptó como verdad inmutable y evidente la concepción arcaica de la estructura de la Tierra en forma de disco plano o rectángulo, rodeado por todos lados por el ilimitado océano mundial. Sin embargo, en la época del Renacimiento y principios de la Edad Moderna, gracias al movimiento humanista, la traducción y el estudio de autores antiguos, así como a los éxitos en la navegación y la cartografía, la idea de la esfericidad de la Tierra regresó de nuevo a la ciencia y la cultura europeas, y se convirtió en casi universalmente aceptada entre las personas cultas. Los contemporáneos de Fernando de Magallanes, como Colón, Vasco da Gama, Américo Vespuccio y otros navegantes,
ya eran plenamente conscientes de que, navegando hacia el oeste, teóricamente se podían alcanzar las costas orientales de Asia y la India. La cuestión principal ahora consistía en decidirse a realizar prácticamente tal viaje, imaginar correctamente la enorme distancia que habría que superar, tratar de medirla y calcularla con la mayor precisión posible, y, finalmente, encontrar en sí mismos el valor y las fuerzas para superarla realmente. ¿Qué debía impulsar a estos hombres desesperados? ¿Una insaciable sed de descubrimientos? ¿Una increíble audacia y valentía rayana en la locura? ¿O eran algunas cualidades psicológicas especiales, un nuevo tipo de personalidad que formaba la turbulenta y contradictoria época del Renacimiento, con su culto al individualismo, el espíritu emprendedor y la aspiración a la fama? Lo más probable es que fuera una combinación de todos estos factores, multiplicada por los intereses económicos, el fervor religioso y las ambiciones políticas de las monarquías europeas. Existía también la ingenua idea de que las tierras desconocidas estaban llenas no solo de peligros, sino también de tesoros incalculables y maravillas, lo que también estimulaba la imaginación y la determinación. Los audaces navegantes de aquella época se lanzaban a un camino desconocido, lleno de peligros y privaciones, nunca antes recorrido por nadie, en pequeños e imperfectos barcos de vela de madera, las llamadas carabelas o naos, cuyas dimensiones hoy simplemente aterran por su insignificancia. La eslora de tales barcos solía ser de solo 20 o 30 metros, y la manga de 7 a 10 metros. En este espacio diminuto, estrecho y constantemente bamboleante, que crujía, se doblaba y se tambaleaba bajo los embates de las olas y el viento, bajo velas primitivas cuadradas o latinas, con provisiones mínimas y rápidamente perecederas de agua, dulce y alimentos, que casi nunca alcanzaban para un viaje muy largo y prolongado, ellos, guiados solo por mapas imperfectos, brújula y astrolabio, se aventuraban valientemente en las desconocidas y aterradoras extensiones oceánicas, hacia la incertidumbre, las tormentas, el hambre, las enfermedades y la posible muerte. Las condiciones de vida a bordo eran espantosas. Hacinamiento, insalubridad, ratas, insectos, comida monótona y escasa, que consistía principalmente en galletas infestadas de gusanos y carne salada, agua podrida, peligro constante de naufragio, ataques de piratas o nativos hostiles. La disciplina se mantenía con métodos extremadamente severos, incluyendo castigos corporales e incluso la pena de muerte. La tensión psicológica en viajes de muchos meses, lejos de casa y de la civilización, era enorme, conduciendo a menudo a la desesperación, motines y locura. Los marineros sufrían no solo de privaciones físicas, sino también del miedo a monstruos desconocidos, que según las creencias, pululaban en las profundidades oceánicas. ¿Cómo condujo el destino a Fernando de Magallanes a este audaz proyecto y a su realización? Después de varios años de servicio en la India, en 1509, tras recibir allí varias heridas, partió como parte de una flotilla de reconocimiento portuguesa bajo el mando de Diogo López de Sequeira, hacia las costas de la lejana y, entonces poco conocida para los europeos, península de Malaca, en el sudeste asiático. Estos lugares, así como las cercanas Islas Molucas, eran llamados por los europeos las Islas de las Especias, ya que precisamente de allí llegaban a Europa las mercancías orientales más valiosas y caras. Hoy en día, casi todos tenemos diversas especias y condimentos en la cocina, y no les damos especial importancia. Pero en los siglos XV y XVI en Europa, la situación era completamente diferente. Al revender en las ciudades europeas las mismas especias adquiridas por los mercaderes europeos directamente en las Islas Molucas o a través de intermediarios árabes, su precio aumentaba decenas, e incluso cientos de veces, según algunos datos, hasta 200 veces. Esto reportaba a los mercaderes europeos, que monopolizaban el comercio de especias, beneficios y ganancias verdaderamente inimaginables.
fabulosos. Por supuesto, una parte considerable de la costosa mercancía podía estropearse o perderse en el camino durante el largo y peligroso viaje marítimo. También sucedía que un barco con una valiosa carga era saqueado por piratas o simplemente se hundía durante una tormenta, pero el beneficio potencial era tan grande que los emprendedores y arriesgados comerciantes de especias estaban dispuestos a todo, superando cualquier dificultad y peligro, con tal de obtener esta increíble superganancia. ¿Por qué en aquella lejana época las especias se valoraban tan increíblemente alto, literalmente a peso de oro? En parte se debía a que la época del Renacimiento significó una profunda revolución en todas las esferas de la vida de la sociedad europea, incluida la cultura gastronómica, la cocina. Uno de los gastrónomos más famosos e inmoderados fue, por ejemplo, en el siglo XVI, el rey inglés Enrique VIII. Él, como se sabe, arruinó en gran medida su salud precisamente por comer y beber en exceso, sin control. Una nueva pasión por viandas y bebidas diversas, exquisitas y exóticas sustituyó a milenios de alimentación medieval bastante simple, monótona y a menudo escasa. Los campesinos europeos medievales, que constituían la abrumadora mayoría de la población, solían comer alimentos muy sencillos: pan de centeno o cebada, diversas gachas de cereales, legumbres, verduras, y a menudo todo esto era muy poco, especialmente en años de malas cosechas. La carne en su mesa era una gran rareza, una verdadera fiesta. Las personas más acomodadas, los señores feudales y los ciudadanos, por supuesto, también tenían carne en su mesa, por ejemplo, una pierna entera de cordero o un cochinillo asado. Pero incluso estos a menudo se preparaban de forma bastante tosca, sin muchas exquisiteces culinarias ni condimentos. Y de repente, en la época del Renacimiento, con la expansión de los lazos comerciales y los contactos culturales con Oriente, resultó que la comida podía ser no solo nutritiva, sino también increíblemente diversa, aromática y muy sabrosa, si se utilizaban diversas especias y condimentos de ultramar. Además, en esta época se produjo también un renacimiento general del interés por las tradiciones antiguas, incluyendo la refinada cultura de los banquetes y festines del tardío Imperio Romano, donde, como se sabe, existía un verdadero culto a la comida exquisita y exótica. Basta recordar, por ejemplo, el legendario paté de lenguas de ruiseñor o los pavos reales rellenos. Para las capas altas y ricas de la sociedad europea de la época del Renacimiento, el consumo de platos caros y complejos con raras y exóticas especias orientales significaba también una demostración de su alto estatus social, riqueza, educación y pertenencia a la élite cultural. Además, las especias se utilizaban no solo en la cocina, sino también en la medicina, la perfumería y para la conservación de alimentos, lo que era especialmente importante en ausencia de refrigeradores. El rey portugués Manuel I encargó al almirante Sequeira explorar y, si era posible, desarrollar las ricas Islas Molucas, convertirlas en una base militar y comercial fiable para Portugal en el lejano Oriente, e intentar desde allí encontrar una ruta marítima hacia la legendaria y fabulosamente rica China. Los portugueses, al igual que otros colonizadores europeos, siempre querían más, querían avanzar cada vez más hacia el este. Soñaban con tesoros y riquezas inimaginables de países orientales lejanos y misteriosos. Como parte de esta flotilla de reconocimiento, Fernando de Magallanes participó en numerosas escaramuzas y, en esencia, en ataques piratas descarados contra barcos mercantes, locales malayos, árabes y chinos. En estas batallas demostró en repetidas ocasiones una valentía personal, audacia e ingenio excepcionales, salvando a sus compañeros de ataques de nativos o de naufragios. Pero, a pesar de todos sus méritos, no recibió del rey ni de sus funcionarios ni recompensas significativas, ni ascensos de rango, ni remuneración económica.
y necesitaba urgentemente las tres cosas, ya que seguía siendo un noble pobre. Al parecer, nunca logró mejorar la situación de su familia. Estando en Oriente, en la India y Malaca, Fernando de Magallanes intentó dedicarse también al comercio privado independiente para mejorar de alguna manera su situación material. Pero también aquí fracasó. Su socio comercial, a quien confió sus modestos ahorros, resultó ser un hombre deshonesto y simplemente se apropió de todas las ganancias obtenidas. Entonces, Magallanes, pidiendo dinero prestado, por su cuenta y riesgo, reunió una pequeña carga propia de especias valiosas y, junto con varios marineros leales, intentó en una pequeña embarcación alquilada llevarla él mismo a Portugal, esperando venderla ventajosamente. Sin embargo, cerca de las costas de la India, su barco naufragó durante una tormenta. A pesar de todos los esfuerzos desesperados, no logró salvar la costosa mercancía. En 1513, después de casi 8 años de servicio continuo en Oriente, regresó a Portugal completamente arruinado, sin dinero, sin contactos y sin muchas esperanzas para el futuro. Incluso cuando él, como inválido y veterano de muchas guerras, se dirigió al rey con la petición de que le indemnizaran el valor de un caballo de guerra perdido durante su servicio en Marruecos, solo le pagaron, después de muchas dilaciones, una insignificante mitad de su precio real. A sus repetidas peticiones de que le aumentaran el sustento, es decir, el mantenimiento económico o el salario, después de casi 10 años de servicio fiel y peligroso a la patria, también siguió una negativa arrogante y humillante. Es más, cuando el rey Manuel una vez finalmente recibió al caído en desgracia y empobrecido Magallanes en su palacio, él, en señal de su extremo disgusto y desprecio, se negó ostentosamente a concederle su mano real para el tradicional beso. Para un noble portugués orgulloso y ambicioso, como sin duda era Fernando de Magallanes, esto fue una ofensa y humillación pública terrible e intolerable. Probablemente, esta fue la gota que colmó el vaso de su paciencia y sus agravios. Desde entonces, Fernando de Magallanes, completamente desilusionado de la justicia y la misericordia de su rey y su patria, se convirtió, en esencia, en un emigrante político y un proscrito. En 1517, abandonó secretamente Portugal y se trasladó a la vecina y rival España. Las autoridades portuguesas y la opinión pública pudieron considerar este acto suyo como una traición abierta y una deserción al bando de los principales enemigos y competidores. Se instaló en la gran ciudad portuaria española de Sevilla, que en aquella época era el principal centro de preparación y envío de expediciones españolas al Nuevo Mundo. Allí se encontró en medio de otros emigrantes portugueses como él, marineros, mercaderes y eruditos, descontentos con la política del rey Manuel y que buscaban aplicar sus talentos y conocimientos al servicio de la corona española. En el mismo año, 1517, Fernando de Magallanes se casó con la hija de otro influyente emigrante portugués, Diogo Barbosa, quien ocupaba una posición destacada en Sevilla y tenía contactos en la corte española. La esposa de Magallanes se llamaba Beatriz Barbosa. Sobre esta joven y, al parecer, encantadora mujer, lamentablemente, se sabe muy poco. Dio a Magallanes 2 hijos, un niño y una niña, pero ambos murieron en la infancia. La propia Beatriz tampoco esperó el regreso de su marido de su gran y trágico viaje, y murió en España, ya sea al recibir la falsa noticia de su muerte, o antes, cuando su nombre en su patria, Portugal, fue una vez más calumniado y anatematizado. Y lo calumniaron, como ya hemos visto, en repetidas ocasiones y desde todos los frentes. Ya durante su servicio en Portugal, corrían constantemente sobre él rumores extraños y absurdos, como que él, luchando por la corona portuguesa en África y la India, mostraba una inesperada y sospechosa indulgencia e incluso simpatía hacia los moros, es decir, hacia los musulmanes árabes. Por ejemplo, una vez devolvió por su cuenta a algún jeque moro un rebaño de ganado que había sido capturado por los portugueses
como botín de guerra. ¿No significaba esto que estaba secretamente en alguna relación ilícita y traicionera con los moros, enemigos del cristianismo? Por supuesto, lo más probable es que no tuviera tal relación. Toda la vida y actividad posteriores de Fernando de Magallanes demostraron con toda evidencia que trataba a cualquier población nativa local, que profesara otra fe y tuviera otra cultura, exactamente igual que todos los demás colonizadores y conquistadores europeos de aquella cruel época, es decir, con arrogancia, desprecio y crueldad. Un hidalgo del siglo XVI, al encontrarse en condiciones de guerra colonial, se convertía muy fácil y rápidamente en un hidalgo conquistador despiadado. Sin embargo, tales rumores difamatorios realmente existieron, y la calumnia, como se sabe, es algo terrible y difícil de refutar. En España, sin embargo, Fernando de Magallanes, gracias a la protección de su suegro Diogo Barbosa y otras personas influyentes, logró encontrar comprensión y protectores en la persona de algunos hombres cultos y previsores, cercanos a la corte real. Fue allí donde, basándose en sus conocimientos, experiencia y posiblemente en algunos mapas e información secretos obtenidos durante su servicio en Oriente, propuso su audaz y grandioso proyecto: encontrar una ruta marítima occidental hacia las ricas islas de las Especias, es decir, las Islas Molucas, en el sudeste asiático, y estaba dispuesto a encabezar él mismo tal expedición y navegar personalmente hasta estas deseadas islas, pero no por la tradicional ruta oriental, bordeando África, que ya era bien conocida y estaba completamente controlada por los portugueses, sino por una ruta occidental nueva, inexplorada y mucho más peligrosa, navegando a través del Océano Atlántico e intentando encontrar algún estrecho o paso a través del continente americano recién descubierto. Creía firmemente que tal paso en el sur del continente americano debía existir, y que, atravesándolo, se podría alcanzar el Mar del Sur, descubierto por Balboa, y más allá, las Islas de las Especias, que, según sus cálculos, debían encontrarse en la esfera de influencia española, de acuerdo con el Tratado de Tordesillas. La propuesta de Magallanes, después de algunas vacilaciones y dudas, interesó a varios dignatarios y mercaderes españoles influyentes e ilustrados, quienes contaban no solo con la fama de descubridores, sino también con la obtención de enormes beneficios e ingresos materiales de tal expedición en caso de éxito. Así, una vez más, la alta sed de descubrimientos científicos y conocimientos geográficos se mezcló estrecha e inseparablemente con la baja y bastante terrenal sed de oro, especias y otras adquisiciones materiales. Las dificultades de financiación fueron considerables, pero Magallanes, gracias a su perseverancia y al apoyo del influyente Juan de Aranda, jefe de la Casa de Contratación de Sevilla, es decir, la Cámara de Comercio, pudo superarlas. También le ayudó el astrónomo Rui Faleiro, otro emigrante portugués, quien proporcionó cálculos cosmográficos que confirmaban, aunque erróneamente, la posibilidad de tal ruta. Finalmente, Fernando de Magallanes fue presentado al joven rey español Carlos I, nieto de aquellos mismos famosos reyes católicos, Isabel y Fernando, y a quien pronto le tocaría convertirse también en el poderoso emperador del Sacro Imperio, romano-germánico con el nombre de Carlos V. Y él, después de largas discusiones y consultas con sus consejeros y expertos, aprobó el arriesgado proyecto de Magallanes y accedió a financiar su expedición. Sin embargo, la confianza de Magallanes en que lograría llegar relativamente rápido y fácilmente a las Islas de las Especias por la ruta occidental se basaba en algunos errores e imprecisiones significativos cometidos por él mismo y por su principal cosmógrafo y astrónomo, Rui Faleiro, en los cálculos preliminares del tamaño de la Tierra y la extensión de los océanos. En particular, Faleiro, al igual que muchos otros eruditos europeos de la época, subestimó considerablemente, en unos 3.000 kilómetros,
la longitud del ecuador terrestre. Y esto, naturalmente, tuvo una enorme importancia para el cálculo de todas las demás distancias y la duración de la navegación. Como resultado, les parecía que las islas de las Especias, navegando hacia el oeste, se encontraban considerablemente más cerca de América de lo que realmente estaban. Quizás fue bueno que se equivocaran tanto, pues de lo contrario, conociendo las verdaderas dimensiones del Océano Pacífico, la gente, posiblemente, apenas se habría atrevido a emprender una empresa tan casi demencial y mortalmente peligrosa. Uno de los principales problemas de navegación de aquella época era la determinación precisa de la longitud en alta mar, lo que provocaba grandes errores en los cálculos y hacía que tales viajes fueran extremadamente arriesgados. Magallanes y sus pilotos se basaban en la medición de la distancia angular entre la Luna y determinadas estrellas, pero este método era complejo e impreciso. Antes de zarpar, el 22 de marzo de 1518, Fernando de Magallanes firmó un contrato oficial, o capitulación, con el rey español Carlos I, en el que el rey le daba una instrucción característica de aquella época. Que partáis en buena hora para descubrimientos en aquella parte del mar océano, que por la línea de demarcación se encuentra dentro de nuestros límites y nuestra jurisdicción. Y dichos descubrimientos debéis hacerlos de tal manera que de ningún modo descubráis ni permitáis ningún otro asunto dentro de los límites y demarcación del serenísimo rey de Portugal, mi amado y querido tío y hermano, y no causar presitim ningún daño a él ni a sus súbditos. Todo esto, por supuesto, era pura hipocresía diplomática, juego político y ostentosa cautela internacional. En los demás documentos secretos y de palabra, se establecía clara e inequívocamente qué parte exacta de todo el botín futuro, tierras conquistadas e ingresos obtenidos, correspondería a cada uno. Cuanto al propio Magallanes como jefe de la expedición, cuanto a su principal ayudante y astrónomo, Rui Faleiro, quien, por cierto, en el último momento, renunció a participar en la navegación debido a malos presagios, cuanto a los demás participantes, y por supuesto, qué parte leonina, a la propia corona española, la insaciable sed de oro y lucro, que ya se había convertido casi en una tradición nacional y en la principal fuerza impulsora de la política colonial española, ya entonces, a principios del siglo XVI, comenzaba a socavar y arruinar gradualmente a España para que en el siglo XVII, después de un período de increíble florecimiento y poderío, se convirtiera en un rincón económicamente atrasado y políticamente dependiente de Europa occidental. Pero por ahora, en la época de Magallanes, nadie, por supuesto, entendía ni preveía esto todavía. La preparación minuciosa y prolongada de la expedición de Magallanes fue obstaculizada y perjudicada secretamente de todas las formas posibles por numerosos agentes y espías portugueses que actuaban en España. Intentaron sabotear el equipamiento de los barcos, sobornaron a funcionarios y difundieron rumores difamatorios sobre Magallanes. Como resultado, Magallanes recibió de las autoridades españolas, en lugar de barcos nuevos y fiables, 5 barcos viejos, desgastados y mal equipados, harina de baja calidad casi podrida, y carne salada que en el camino comenzaron a estropearse, muy rápidamente, y así sucesivamente. La tripulación se reunió con gran dificultad y estaba compuesta por representantes de las más diversas nacionalidades, españoles, portugueses, italianos, franceses, alemanes, griegos e incluso un inglés, lo que creaba dificultades adicionales en la gestión y posibles conflictos. Pero ahora él, un antiguo oficial portugués caído en desgracia, ostentaba el alto título de almirante español y capitán general de toda la flotilla. Para su ambición, esto era, sin duda, excepcionalmente importante. Y a aquellos pocos que se atrevieran a emprender con él esta peligrosa navegación y regresaran vivos de ella, el rey Carlos I les prometió solemnemente concederles la nobleza y otras recompensas.
El 10 de agosto de 1519 tuvo lugar finalmente la esperada partida de la flotilla de Magallanes desde el puerto español de Sevilla, río Guadalquivir abajo, y luego, tras una cierta demora en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, el 20 de septiembre, hacia el Océano Atlántico abierto. 5 pequeños barcos partieron hacia lo desconocido. El buque insignia Trinidad, en el que se encontraba el propio Magallanes, así como el San Antonio, el Concepción, el Victoria y el Santiago. Ninguno de los casi 300 valientes que emprendieron esta navegación conocía entonces su destino futuro. Y su destino sería muy diverso, y en su mayor parte trágico. El San Antonio, el barco más grande de la flotilla, durante el paso del estrecho de Magallanes, traicionaría a su almirante, se amotinaría y regresaría por su cuenta a España. El Santiago, el barco más pequeño, naufragaría y se hundiría en las costas de la Patagonia, incluso antes del descubrimiento del estrecho. El buque insignia, Trinidad, tras la muerte de Magallanes, intentaría cruzar el Océano Pacífico en dirección opuesta, pero sería capturado por los portugueses cerca de las Islas Molucas, y más tarde también se hundiría. El Concepción sería quemado por los propios navegantes, exhaustos y desesperados, en la zona de las Islas Filipinas, cuando, debido a la escasez de hombres y al mal estado, no habría ninguna posibilidad de continuar la navegación en este barco, gravemente dañado, y llegar a casa. Y solo un único y pequeño barco, que llevaba el orgulloso y, como resultó, profético nombre de Victoria, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, lograría, después de increíbles privaciones y peligros, circunnavegar el globo terráqueo, y casi 3000 años después, el 6 de septiembre de 1522, regresar a España. A bordo solo habría 18 europeos extenuados, medio muertos de hambre y enfermedades, y varios nativos de las Islas de las Especias. Magallanes, al salir al Océano Atlántico, tomó inmediatamente rumbo no estrictamente hacia el oeste, como se podría esperar, sino considerablemente más al sur, hacia el suroeste, hacia las costas de Brasil. Con esta maniobra astuta e inesperada, al parecer, quería no solo evitar el encuentro con barcos portugueses en las costas de África, sino también confundir a posibles espías y piratas portugueses, quienes, sin duda, se habrían alegrado de interceptar y hundir su pequeña y vulnerable flotilla. No solo buscaba rutas marítimas desconocidas hacia las fabulosas riquezas de Oriente, sino que también temía constantemente cruzar accidental o deliberadamente aquella misma línea de demarcación convencional establecida por el Papa, y un encuentro no deseado con los portugueses en su esfera de influencia. Y temía esto, como demostraron los acontecimientos posteriores, no sin serias razones. En el último momento, justo antes de zarpar de Sevilla, subió a bordo de uno de los barcos de la flotilla, por recomendación de alguna persona influyente o simplemente por curiosidad, un joven y culto noble italiano de Vicenza llamado Antonio Pigafetta. Resultó ser, por vocación y talento, un cronista y observador nato, el auténtico diario de a bordo, o bitácora, que el propio Fernando de Magallanes, como corresponde a un capitán, llevó cuidadosamente durante toda la navegación. Lamentablemente, no se ha conservado en su forma original. Casi todos los papeles y mapas de Magallanes perecieron junto con uno de sus barcos, que más tarde fue capturado por los portugueses. Pero las detalladas y fascinantes anotaciones del diario de Antonio Pigafetta, que llevó escrupulosamente durante toda la expedición, sobrevivieron milagrosamente y fueron publicadas posteriormente. Y esta es una historia única, apasionante y en su mayor parte fidedigna del gran y trágico viaje de Magallanes, contada por un participante y testigo presencial directo. Pigafetta se convirtió no solo en cronista, sino también en un fiel compañero de Magallanes, que valoraba mucho sus cualidades de liderazgo y su valor, y sus notas son una fuente invaluable de información sobre las costumbres, tradiciones y lenguas de los pueblos encontrados. Los viajeros navegaron durante bastante tiempo,
y con dificultad hacia el sur, a lo largo de la costa oriental desconocida y desierta del continente sudamericano, buscando constantemente el supuesto paso al Mar del Sur. Cruzaron el Océano Atlántico, en general, con relativa fortuna, aunque no sin tormentas y dificultades. Donde ahora se encuentra la parte sur y fría de la actual Argentina, descubrieron y cartografiaron una extensa y poco poblada región geográfica, a la que llamaron Patagonia. Esta inhóspita parte de Sudamérica ya no está muy lejos de la helada Antártida. Allí suele hacer mucho frío, soplan fuertes vientos y el clima es bastante inhóspito. Los europeos vieron allí por primera vez a nativos locales altos y fuertes, vestidos con toscas pieles de guanaco y otros animales salvajes. En sus pies llevaban algún tipo de calzado primitivo, también hecho de pieles, que recordaba a los europeos grandes y torpes botas de fieltro o alpargatas. Este calzado hacía que sus pies parecieran visualmente muy grandes, similares a patas de animales. Pata en español significa precisamente eso, pata o pezuña. Por eso los sorprendidos y algo asustados marineros españoles llamaron a estos habitantes locales patagones, es decir, patagones o nacidos con patas. La población local, que vivía en condiciones de la Edad de Piedra, nunca antes había visto a europeos blancos, sus enormes casas flotantes, ni armas de fuego. Los nativos, según la descripción de Pigafetta, eran muy altos, fuertes, resistentes y, al parecer, bastante peligrosos en caso de conflicto. Hacia ellos, Fernando de Magallanes, al igual que la mayoría de los colonizadores europeos de aquella época, se comportó como un verdadero, despiadado y taimado conquistador. El cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, con ingenua admiración y sin sombra de condena, relata en su diario cómo el capitán general Magallanes capturó una vez con astucia y engaño a dos de estos poderosos y confiados gigantes patagones. Primero se ganó su confianza, dándoles como regalo muchas cuentas de vidrio de colores, pequeños espejos, cuchillos y otras baratijas europeas baratas, que se llevaban en grandes cantidades en los barcos especialmente para tales fines. Cuando los nativos, que no sospechaban nada, tuvieron las manos llenas de estas cosas brillantes y atractivas, pero inútiles para ellos, Magallanes comenzó a ofrecerles también algunos objetos metálicos brillantes que no entendían y les indicó con señas: «Vamos, por belleza os pondré también estos hermosos adornos de hierro». Y los confiados nativos, sin esperar ninguna trampa, permitieron que les pusieran en los pies pesados grilletes. Cuando finalmente comprendieron lo que había sucedido e intentaron liberarse, ya era demasiado tarde. Uno de ellos, es cierto, poseyendo una fuerza sobrehumana, logró aún así liberarse y escapar, pero el segundo quedó prisionero y murió más tarde en el barco. Fernando de Magallanes, quien, según testimonios, siempre se preocupaba paternalmente por sus marineros e incluso los ayudaba con sus fondos personales. Al mismo tiempo, como la mayoría de sus contemporáneos europeos, no veía en absoluto en estos nativos salvajes, con su cultura y costumbres incomprensibles, a seres humanos plenos, iguales a él. Y esto, lamentablemente, es un rasgo muy característico y trágico de toda aquella época cruel y contradictoria de los grandes descubrimientos geográficos y la incipiente expansión colonial. La navegación posterior a lo largo de las costas, cada vez más inhóspitas y peligrosas de la Patagonia, resultó ser extremadamente difícil, larga y agotadora. Comenzó el crudo invierno del hemisferio sur. Se redujo considerablemente la ya de por sí escasa ración de alimentos. El capitán general Magallanes seguía afirmando con firmeza y confianza el pronto hallazgo del misterioso paso que inevitablemente los conduciría a todos, a las deseadas y fabulosamente ricas islas de las especias. Pero este paso salvador no aparecía. En los barcos, entre la tripulación agotada, hambrienta y desesperanzada, crecía cada vez más un sordo descontento, murmuraciones y abierta desobediencia. Se extendió la opinión de que este extranjero Magallanes,
portugués al servicio de España, no conocía en absoluto el camino correcto, que los conducía deliberadamente a una muerte segura, que había engañado al confiado rey español Carlos, y a todos, ellos, en los barcos comenzó un verdadero motín, bien organizado y muy peligroso, encabezado por varios capitanes y oficiales españoles que desde el principio estaban descontentos con el nombramiento de un portugués como comandante de la expedición. Uno de los principales instigadores de este motín, el capitán del barco San Antonio, Juan de Cartagena, quien era representante personal del rey y responsable de los asuntos financieros de la expedición, ya antes, durante la travesía del Atlántico, se había comportado de manera desafiante y ostentosa. Públicamente dejó de llamar a Magallanes capitán general y de rendirle los debidos honores. Magallanes, con gran dificultad y astucia, logró entonces arrestarlo y ponerlo bajo vigilancia. Estuvo encarcelado en la bodega de uno de los barcos, pero el descontento y la agitación entre la tripulación continuaron, y el motín estalló de todos modos el 2 de abril de 1520, durante la invernada de la flotilla en la desértica bahía de San Julián, después de casi 8 meses de un viaje agotador e infructuoso, como les parecía a muchos. Los capitanes del barco Concepción, Gaspar de Quesada, y del Victoria, Luis de Mendoza, así como Cartagena, liberado por ellos, se amotinaron abiertamente, apoderándose de 3 de los 5 barcos de la flotilla. Esto era especialmente peligroso para Magallanes, porque ocurrió muy lejos de cualquier civilización, en el fin del mundo, donde no podía contar con la ayuda de nadie. Sin embargo, Fernando de Magallanes, incluso en esta situación crítica, casi sin salida, no perdió la presencia de ánimo ni el autocontrol. Siempre supo mantener una calma glacial y una claridad de pensamiento en cualquier circunstancia, por desesperada que fuera. Y esta vez, el asunto se resolvió gracias a su increíble sangre fría, determinación, astucia y la absoluta lealtad de un pequeño grupo de hombres fieles a él, en su mayoría portugueses, así como algunos españoles, quienes durante el largo tiempo de navegación conjunta habían llegado a apreciar verdaderamente sus extraordinarias cualidades de liderazgo, su experiencia marítima y su voluntad de hierro, y creían sinceramente que solo él era capaz de conducirlos al anhelado objetivo. La represión del motín fue llevada a cabo por Magallanes de forma muy rápida, decidida y cruel, muy al estilo de aquella época severa. Un cuchillo en la garganta de uno de los principales instigadores, el capitán Mendoza, y al instante fue rematado con varios golpes de daga. Los demás barcos amotinados fueron bloqueados y tomados por asalto. Los instigadores y los participantes más activos del motín fueron capturados, e inmediatamente se organizó un llamado Consejo de Guerra, donde el juez principal y único era el propio capitán general, quien por decreto real tenía derecho de vida y muerte sobre todos los participantes de la expedición. Magallanes dictó unas 40 sentencias de muerte. Sin embargo, a la mayoría de los condenados, después de algunas reflexiones y por la insistente petición de los oficiales restantes, finalmente los perdonó, comprendiendo que necesitaba marineros experimentados para continuar la navegación. No obstante, varias personas fueron ejecutadas para intimidar a las demás, y algunas, incluyendo a Cartagena, fueron encadenadas y encerradas en la bodega. A uno de los marineros condenados se le perdonó la vida solo porque accedió a cumplir la humillante y terrible misión de verdugo y decapitar a su compañero, el capitán Quesada. Y a Juan de Cartagena, como principal e impenitente instigador del motín, junto con un sacerdote que también había incitado activamente a la tripulación a la rebelión, Magallanes ordenó desembarcarlos y abandonarlos en la desértica e inhóspita costa de la Patagonia cuando la flotilla continuó su viaje. El destino posterior de estos 2 desdichados hombres quedó desconocido. Después de la brutal represión del motín y el restablecimiento del orden con mano de hierro, la expedición de Magallanes avanzó más hacia el sur, a lo largo de costas cada vez más inhóspitas y peligrosas.
Y el gran descubrimiento geográfico, por el cual se había emprendido todo esto, finalmente tuvo lugar. El 21 de octubre de 1520, después de largas y penosas búsquedas, ocurrió un acontecimiento verdaderamente grande e histórico. Finalmente se descubrió el esperado paso marítimo del Océano Atlántico al Pacífico, el famoso Estrecho de Magallanes. Era un paso de agua estrecho, sinuoso, rocoso y extremadamente peligroso, de unos 600 kilómetros de longitud, que los barcos de Magallanes tardaron 38 días enteros en atravesar, luchando contra fuertes vientos contrarios, corrientes traicioneras y frecuentes tormentas. Hasta el día de hoy, este estrecho se considera uno de los más difíciles y traicioneros para la navegación en todo el planeta. Algunos grandes barcos modernos, incluso hoy, prefieren no arriesgarse y no atravesar este peligroso estrecho, donde para un paso exitoso se requiere un arte de navegación especial y mucha cautela, sino simplemente rodear por el sur el archipiélago, relativamente pequeño pero también muy inhóspito de Tierra del Fuego. ¿Cómo logró Magallanes pasar por allí con sus imperfectos barcos de vela? ¿Quizás fue un verdadero milagro? ¿O simplemente una suerte increíble? La situación en la que continuó esta histórica travesía por el estrecho fue extremadamente compleja y tensa. Ya después del descubrimiento del propio estrecho, en noviembre de 1520, cuando la flotilla avanzaba lenta y con grandes dificultades por sus intrincados y peligrosos laberintos, uno de los barcos más grandes y mejor equipados de la expedición, el San Antonio, desertó inesperadamente y dio media vuelta por su cuenta. ¿Por qué su piloto, el experimentado marino portugués Estevão Gomes, quien inicialmente había sido uno de los principales partidarios de Magallanes, tomó una decisión tan traicionera? Probablemente, él, como muchos otros, fue impulsado por el miedo a lo desconocido, el cansancio de las interminables privaciones y peligros, y también, posiblemente, una antigua aversión y envidia ocultas hacia Magallanes, cuyo estilo de liderazgo, autoritario y su inflexible determinación provocaban en algunos oficiales y marineros españoles tal actitud hostil. El San Antonio regresó sano y salvo a España, y los marineros que volvieron en él para justificar su deserción y traición, calumniaron descarada y desvergonzadamente a Magallanes ante el Tribunal Real. Declararon falsamente que supuestamente había engañado deliberadamente al rey, que era incompetente, cruel, que ocultaba a la tripulación los verdaderos objetivos de la expedición e incluso que se apropiaba en secreto del oro y otros tesoros encontrados. Por eso, los pocos héroes que regresaron vivos de esta terrible expedición en el Victoria tuvieron que soportar después numerosos interrogatorios e investigaciones humillantes. Y mientras tanto, en España, la desdichada esposa de Magallanes, Beatriz, fue puesta bajo arresto domiciliario y privada de sus medios de subsistencia. Murió, al igual que su pequeño hijo, sin llegar a ver el regreso de su calumniado y difunto marido. Y mientras tanto, los 3 pequeños barcos restantes de Magallanes, el Trinidad, el Concepción y el Victoria, después de una difícil travesía de 38 días por el estrecho, finalmente salieron a las vastas y completamente desconocidas para los europeos extensiones de un nuevo y enorme océano. Comenzó la etapa más larga, difícil y trágica de su viaje, una travesía de casi 4 meses por el Océano Pacífico. Muy pronto, en los barcos comenzó una terrible hambruna y escorbuto. Por supuesto, los marineros intentaron pescar, pero esto era completamente insuficiente para alimentar a más de 150 hombres. Se llegó al punto de que la gente hambrienta comía ratas de barco, que se vendían entre sí por enormes sumas de dinero, hervían y masticaban las forraduras de cuero de las vergas y velas, y serrín. Incluso una comida tan repugnante se consideraba un manjar. Muchos morían de hambre, sed y escorbuto. La navegación en este enorme océano, carente de puntos de referencia, era increíblemente difícil. La única esperanza
Era el sol durante el día y las estrellas durante la noche, pero las frecuentes nubes y nieblas también los ocultaban. Determinar la latitud con un astrolabio o cuadrante era una tarea habitual, pero determinar con precisión la longitud seguía siendo un problema insoluble, lo que provocaba enormes errores en el cálculo del camino recorrido. En el hemisferio sur, Magallanes y sus pilotos observaron estrellas y constelaciones desconocidas para los europeos, incluyendo dos nebulosas, más tarde llamadas Nubes de Magallanes, lo que supuso una importante contribución a la astronomía y la cartografía. Finalmente, en marzo de 1521, después de 100 días de increíbles privaciones y sufrimientos, los barcos de Magallanes, exhaustos y debilitados, se acercaron a las primeras islas, habitadas en la parte occidental del Océano Pacífico, que más tarde se llamarían Marianas, y luego alcanzaron islas más grandes y ricas, que hoy conocemos como Filipinas. Magallanes llamó a este archipiélago las Islas de San Lázaro, ya que fueron descubiertas el día de este santo, pero más tarde se consolidó otro nombre, dado en honor al entonces príncipe heredero español, el futuro rey Felipe II. Aquí, en Filipinas, Magallanes dio a su agotada tripulación un esperado respiro, la oportunidad de reponerlas, reservas de agua dulce y alimentos. A él mismo, hombre profundamente religioso y entregado a su misión, le cautivó una nueva perspectiva que le pareció noble e importante: convertir a la población pagana local al cristianismo y así ampliar los dominios de la corona española y de la Iglesia Católica. Se puede decir que al principio este asunto tuvo bastante éxito. Muchos jefes locales y sus súbditos, impresionados por el poder de los europeos y sus armas de fuego, y también atraídos por las promesas de protección y comercio ventajoso, accedieron con bastante facilidad a bautizarse. Quizás esto también estuvo relacionado con el carácter sincrético especial de sus propias creencias paganas, con una cierta indiferencia religiosa derivada de la total incomprensión de lo que realmente significaba este nuevo Dios para los recién llegados blancos. Los nativos, al parecer, no estaban en absoluto en contra de simplemente añadir a sus numerosos dioses y espíritus locales otro dios nuevo y, como les parecía, poderoso, de los hombres blancos. Solo mucho más tarde comenzaron a comprender gradualmente que reconocer al Dios cristiano y su unicidad significaba para ellos también la necesidad de renunciar por completo a sus antiguas tradiciones, costumbres y creencias, así como reconocer incondicionalmente sobre sí mismos el poder político de algún gobernante blanco lejano y desconocido para ellos, el rey español. Pues la aceptación del cristianismo en aquella época por los descubridores y colonizadores europeos se consideraba automática e indiscutiblemente como la aceptación voluntaria o forzada por parte de los nativos de la ciudadanía española o portuguesa. Magallanes creía sinceramente en su papel misionero, pero esta fe se combinaba en él con un afán pragmático de afianzar la influencia española en las tierras recién descubiertas, lo que era parte integrante de su acuerdo con el rey. Pronto comenzaron disputas, conflictos y luchas intestinas inevitables entre los gobernantes y jefes de las distintas islas filipinas. Algunos de ellos, como por ejemplo el rajá de la isla de Cebú, Humabón, que se convirtió en aliado de Magallanes, estaban a favor de establecer relaciones amistosas y someterse a los recién llegados blancos, mientras que otros, como por ejemplo el jefe de la vecina y pequeña isla de Mactán, llamado Lapu-Lapu, se negaron categórica y orgullosamente a reconocer sobre sí mismos un poder ajeno y a aceptar un Dios ajeno. Fernando de Magallanes, como fiel servidor de la corona española y celoso cristiano, se vio inevitablemente envuelto en estos conflictos intestinos locales. Decidió que la resistencia del jefe Lapu-Lapu era otra rebelión y una abierta desobediencia que debía ser reprimida inmediata y cruelmente por la fuerza de las armas, para demostrar a todos los demás su poder y determinación. Y él,
subestimando la fuerza y la determinación del enemigo, así como sobreestimando sus propias capacidades, sufrió una derrota aplastante y trágica. Había demasiados guerreros nativos bien armados y valientes del lado de Lapu-Lapu, que conocían perfectamente el terreno y utilizaban hábilmente sus armas tradicionales. Lanzas de bambú con puntas endurecidas al fuego o envenenadas, escudos de madera, arcos y flechas. Fernando de Magallanes fue fiel a sí mismo y a su deber hasta el último momento. El 27 de abril de 1521, durante un ataque imprudente y mal preparado a la isla de Mactán, cuando quedó claro que las fuerzas superiores de los nativos estaban ganando y los españoles, habiendo sufrido grandes pérdidas, huyeron presas del pánico hacia el oleaje marino, hacia sus botes, para alejarse rápidamente hacia los barcos. Él, como un verdadero capitán, permaneció en la orilla, cubriendo la retirada de sus pocos compañeros supervivientes. Fue gravemente herido 2 veces, primero por una flecha envenenada en la pierna y luego por una lanza en el brazo, y, cayendo al agua, fue rodeado y rematado por los nativos enfurecidos. Solo tenía 41 años. Los españoles, conmocionados por la muerte de su almirante, intentaron después rescatar o suplicar a los nativos vencedores su cuerpo, para enterrarlo con los honores debidos, pero se les negó rotundamente y con desprecio. El jefe Lapu-Lapu declaró orgullosamente que conservarían el cuerpo del líder de los blancos que habían matado como trofeo de guerra, y como ejemplo aterrador para todos los demás. Parte de este cuerpo, según algunas fuentes, fue luego exhibida en picas para escarnio público, como era costumbre en aquellos tiempos salvajes y crueles. Actualmente, en la isla de Mactán, en el presunto lugar de la muerte de Fernando de Magallanes, se ha erigido un modesto monumento en su honor. En su patria, Portugal, Fernando de Magallanes nunca fue verdaderamente apreciado ni perdonado. ¿Y dónde estaba ahora su verdadera patria? En Portugal seguía siendo considerado un traidor que se había pasado al servicio del principal enemigo, y su escudo de armas familiar, por orden del rey, fue arrancado de las puertas de su finca ancestral. En España, en cambio, a pesar de todos sus grandes descubrimientos, durante mucho tiempo se le percibió principalmente como un hombre que nunca llegó al objetivo final de su expedición, las Islas de las Especias, y no logró regresar. Solo un año después de su trágica muerte, el 6 o 7 de septiembre de 1522, regresó al puerto español de Sanlúcar de Barrameda, y luego a Sevilla, el único barco superviviente de su flotilla, la pequeña y maltrecha Victoria, bajo el mando del navegante vasco Juan Sebastián Elcano, quien fue elegido capitán después de la muerte de Magallanes. A bordo de este barco solo había 18 europeos medio muertos de hambre y enfermedades y varios nativos de las Islas Molucas. Ellos se convirtieron en las primeras personas en la historia en realizar una circunnavegación completa del globo. Al regresar, descubrieron que habían perdido un día en su calendario, lo que se convirtió en la primera prueba práctica de la necesidad de una línea internacional de cambio de fecha y en la confirmación del movimiento hacia el oeste. Juan Sebastián Elcano, como hombre que completó esta gran empresa, recibió del rey español Carlos algunos honores, un escudo de armas personal con la imagen del globo terráqueo y el lema «Tú fuiste el primero en circunnavegarme, primus circumdedisti, me», así como la promesa de una pensión vitalicia, que sin embargo nunca llegó a recibir realmente. En cambio, todos los marineros que regresaron, incluyendo a Elcano, tuvieron que soportar largos y humillantes interrogatorios por parte de funcionarios reales y de la Inquisición. ¿Dónde estaba todo el oro que supuestamente había encontrado Magallanes? ¿Por qué era tan pequeña la carga de especias preciosas traída en comparación con lo que se había anotado en los diarios de a bordo? Y el capitán Elcano tuvo que explicar pacientemente que la carga principal que habían traído de las Islas Molucas consistía principalmente en clavo, y que durante el larguísimo y difícil viaje de regreso a través de los océanos Índico y Atlántico se
Había secado mucho, y su peso naturalmente había disminuido considerablemente. No obstante, incluso la pequeña cantidad de especias que finalmente lograron traer en el Victoria resultó ser más que suficiente para cubrir con creces todos los gastos de equipamiento de toda la expedición, y para que el tesoro real no sufriera pérdidas, obteniendo un beneficio considerable. En esta asombrosa y trágica historia del primer viaje de circunnavegación, como en muchas otras grandes hazañas de aquella época, todo estaba estrecha e inseparablemente entrelazado. La gran e insaciable codicia humana y la noble y desinteresada sed de conocimiento y curiosidad. Fernando de Magallanes, sin duda, no solo tenía un afán de riqueza y fama, sino también un deseo genuino y absorbente de ver con sus propios ojos qué había realmente allí. Lejos en el horizonte, qué era este enorme y enigmático globo terráqueo, nuestro, y quedó en la historia no como un afortunado comerciante de especias o un despiadado colonizador, sino como un gran navegante, un descubridor, como el hombre que demostró por primera vez en la práctica la esfericidad de la Tierra y la unidad del océano mundial, y quedaron en la memoria geográfica de la humanidad no solo la carga de clavo que alguna vez trajo, sino también los estrechos marítimos que descubrió, el gran océano Pacífico que él nombró, y por supuesto, el nombre inmortal de este mismo hombre, aunque lejos de ser impecable, a veces cruel y contradictorio, pero, sin duda, increíblemente valiente, decidido y fiel a su gran sueño. Su viaje cambió el mapa del mundo y las ideas de la gente sobre su propio planeta, abriendo una nueva era en la historia de las exploraciones geográficas y la expansión colonial, y vinculó para siempre su nombre con una de las mayores hazañas del espíritu humano y el Tratado de Zaragoza de 1529, que dividió definitivamente el mundo en esferas de influencia española y portuguesa a lo largo de un meridiano que pasaba al este de las Islas Molucas. Fue una consecuencia directa de la información obtenida por la expedición de Magallanes y determinó durante mucho tiempo el mapa geopolítico del mundo, aunque las disputas sobre la propiedad de las Islas de las Especias continuaron durante mucho tiempo. El legado de Magallanes vive en los nombres geográficos, en los libros de historia, en numerosas películas y libros, y en el recuerdo de la fuerza indomable del espíritu humano, que aspira al conocimiento y a la superación de fronteras.